Bendiciones, queridos hermanos. Esta es una transmisión en vivo y en directo desde el canal Elmer Arana. Les saluda el moderador Max Rupert Calvo desde la ciudad de Nueva York, y el día de hoy vamos a presentarles un debate en este canal Elmer Arana. Este debate es entre un evangélico y un católico. Tenemos al evangelista nazareno Héctor Arratia y al apologista católico Mónico Vázquez. Héctor se encuentra en estos momentos en Chile, en la República Chilena, allá en Sudamérica, mientras que Mónico Vázquez se encuentra en Juncos, Puerto Rico. Así que vamos también a leerles el formato de este debate, pero antes del formato vamos a decirles de qué se trata el tema del debate. Este debate se tratará sobre cuál es la verdadera iglesia de Cristo, cuál es la iglesia que edificó o fundó Cristo. Ahora bien, el formato de este debate es el siguiente: 20 minutos de exposición para cada uno, 15 minutos de refutación para cada uno y 2 preguntas para cada uno. 1 minuto para hacer la pregunta y 3 minutos para responder. Este debate lo abrirá Mónico Vázquez, el apologista católico Mónico Vázquez. Pero vamos a pasar, hablando de Mónico, vamos a pasar hasta el municipio de Juncos, en la isla de Puerto Rico, con el apologista cristiano católico Mónico Vázquez para que se presente. Muy buenas tardes, Mónico. Muy buenas tardes desde Juncos. Buenas tardes, mi hermanito. Buenas tardes, hermano Max y hermanos también. Agradeciendo al hermano Elmer Arana que nos permitió usar su canal para transmitir en vivo y en directo por aquí por YouTube. Como digo, soy apologista católico, cristiano, catequista, ministro de la música y laico comprometido de la Iglesia Católica en la parroquia Inmaculada Concepción de Juncos, Puerto Rico. Gracias al amigo Héctor Arratia también, que pues él me hizo la invitación para el debate, y pues esto va a ser de altura, o sea, aquí no va a haber pelea ni riña, aquí nosotros hemos estado dialogando por mucho tiempo sobre ciertos temas y pues decidimos hablar sobre esto. Y gracias al moderador que muy amablemente se ofreció para moderar este interesante debate con este interesante tema. Adelante, hermano. Bueno, ahora vamos a pasar hasta Chile. ¿De qué parte de Chile eres tú, Héctor? Hola. Del norte del país. ¿Cómo se llama la ciudad? No importa. La vamos a dejar hasta ahí, ¿no? Vamos a decir Santiago, que es la ciudad más conocida de la República Chilena. Bueno, vamos a pasar hasta Chile, precisamente con el evangelista nazareno Héctor Arratia, para que se presente. Muy buenas tardes, Héctor. Hola. Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según los amados hermanos católicos del Señor que estén viendo este debate, y también los hermanos evangélicos que tengan la oportunidad de verlo. Espero traer bastantes cosas nuevas para que escuche el pueblo de Dios. Mi intención es predicar el evangelio primitivo como se predicaba el primer siglo. Siempre digo en eso y lo miran así medio en forma capciosa. No, hermano, logré después de más de 20 años de estudio, logré filtrar lo que era agregado de la escritura y lo que era la escritura tal como se predicaba en el primer siglo. Entonces de eso voy a hablarles hoy día y voy a presentar en extenso la iglesia de los nazarenos para que la puedan conocer bien, para que no hayan capciosidades, ni hayan malas interpretaciones. No voy a imponer nada, eso les digo inmediatamente. Yo voy a presentar mi fe y mi iglesia, pero después cada cual hace el juicio que estime conveniente y según el Espíritu nos dé a cada uno, ¿verdad? Porque esto es del Espíritu, hablando del Señor estamos, y para la gloria, honra y alabanza de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Esa sería mi presentación. Un saludo también para Max, un saludo para mi contraparte aquí, mi amigo Mónico, y para todos los que he tenido oportunidad de conversar con ustedes en otras oportunidades, en chat y en diferentes otros debates. Así que un saludo afectuoso para todos. Gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Bueno, le recuerdo a ambos participantes que este debate es monotemático, no multitemático, así que tienen que tratar el tema de este debate es cuál es la iglesia de Cristo. No pueden hablar de otra cosa. También procurar evitar los ad hominems, nada de ofensas personales. Se ataca al argumento, no al oponente. Eso es muy importante. Si veo que cualquiera de los dos oponentes se sale del tema, voy a interrumpir el debate inmediatamente. Así que, por favor, a ambos les pido
que respeten el tema del debate, no salirse del tema. Así que vamos a pasar hasta Juncos, Puerto Rico, con Mónico Vázquez con sus 20 minutos de exposición. ¿Está listo, Mónico, para empezar tus 20 minutos? Enciende tu micrófono, por favor, Mónico. Sí, estoy listo. Usted lleva el tiempo, sí, ¿verdad, hermano? Voy a llevar el tiempo. ¿Quieres que te avise cuando falten 5 minutos o cuando falten 3 minutos? Sí, por favor. Cuando bueno, 5. Faltando 5. Te voy a avisar cuando falten 5 minutos para que termine tu exposición. Tienes exactamente 20 minutos a partir de ahora. Adelante. Muy bien. Bueno, aquí el hermanito Héctor Aratia, él va a presentar su iglesia. Yo espero pues que no se desvíe tratando de desmentir como hacen algunos otros hermanos esperados, hablando de la iglesia católica. Yo espero que él me presente su iglesia a través de la Biblia. Yo voy a presentar la iglesia de Cristo, la iglesia católica, por medio de la Biblia y la tradición apostólica. Antes que todo, yo estoy más que seguro que mi amigo Héctor Ariata y entre otros más utilizan los argumentos de que la iglesia estuvo oculta, que desapareció, que tuvo un tiempo, todas esas cosas. Bueno, no estoy seguro si él lo utiliza, pero voy a tirarlo. Voy a utilizar Mateo 5 para demostrar ciertas cosas. Primero, que la iglesia es visible, debe ser visible. Y segundo, que la iglesia no puede haber dejado de existir o no puede haber estado oculta en ningún momento. Voy a leerlo, dice así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Permíteme un segundo que se me está agotando la batería rápido. Permíteme. Dice la gente. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad. Subrayen eso. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelabro y que alumbra a todos los de la casa. Brilla así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. En primer lugar de este texto tenemos que partir de que la iglesia tiene que ser visible, o sea, es real, firme. No es como dicen algunos por ahí que la iglesia es espiritual, como diciendo y aceptando de que todas las denominaciones es la iglesia de Cristo. No, debe de ser una sola. Segundo, que la iglesia no puede haberse ocultado. Hay una teoría por ahí que muchos evangelistas y evangélicos utilizan, indicando de que la iglesia estuvo oculta por un tiempo y después resurgió otra vez. Bueno, la Biblia me indica todo lo contrario. No puede estar oculta, no puede estar escondida, no puede meterse en una ciudad. O sea, tiene que estar visible y real. ¿Okay? A partir de esto tenemos que entender algo. Si yo soy un constructor o yo soy un inventor, yo soy un inventor e invento un carro, vamos a un carro último modelo, nuevo. La idea mía como inventor es presentarla al mundo. Eso es lo primero que tengo que hacerlo, presentar al mundo para que se pueda vender. Estoy haciendo una analogía. No es un segundo, acabo de parar el tiempo. Bueno, estamos esperando que regrese Héctor, que no queremos que se pierda ni un segundo de este debate. ¿Está listo? Bueno, ya regresó Héctor Aratia, que se había ido, no sabemos cuándo iba a regresar. Vamos, ¿puedes continuar en estos momentos, Mónico? Adelante. Claro que sí. Pues entonces yo siendo un inventor no voy a dejar ocultado mi invento, yo lo voy a presentar al mundo. Entonces tengo que presentarlo con todas las características que pueda tener un carro, que si son de 4 gomas, si son de 3 gomas, si hay carros de 3 gomas, si no lo sabían, o 3 llantas, o que tenga 2 asientos, tenga 4 asientos, sea un carro con los avances tecnológicos más modernos, todo. Tiene ese automóvil, que es mi marca, tiene unas características. Y esas características son las que hacen que sean mi marca, que sean mía, especialmente mía, no de ningún otro, sino mía. Pues algo sí parece con la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene unas características que la hace de Cristo, no la hace de ningún otro, sino de Cristo.
Varias de esas características se pueden resumir en 4. ¿Ok? Esas características, buscando por aquí, o notas, se puede ver, por ejemplo, en Marcos, capítulo 16, versículo 15. Esta es una característica que nuestro Señor Jesucristo habla de esa iglesia. Dice, id por todo el mundo y proclamar las buenas nuevas a toda la creación. Bueno, yo sé que mi amiguito y hermanito Héctor no es bautista ni es calvinista, así que cuando dice todo es toda la creación, no es solamente una parte, así que cuando dice toda es toda. Así que el evangelio es a toda la creación, por tanto es una característica que se debe de predicar, esa iglesia debe de predicar a todo el mundo, a la universalidad completa de la creación. Eso es una característica que la iglesia de Cristo, que es lo que Cristo marca a esa iglesia, que debe ser entendida y que debe ser vista. Vamos a continuar el texto para que lo puedan ver. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, dice, voy a leerlo desde el 7, vamos a buscarlo aquí para verlo del 7, dice, él le contestó, a vosotros nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Fíjense en un detalle interesante que habla de etapa. En Jerusalén, o sea, dentro de Jerusalén, en Judea, en la provincia, en Samaria, en toda la nación, y en los confines de la tierra, hablando de toda la universalidad. O sea, ya el Señor Jesucristo nos estaba hablando de cómo iba a ser esa predicación en la iglesia de Cristo, en la iglesia que Él está fundando, que Él puso, una predicación para toda, universal. Por eso es que la iglesia es católica. Católica viene del griego katolike, que significa todo o universal. De ahí, eso es una característica principal que tiene la iglesia. Ya ese sello lo tiene, ya ese carrito, ese auto tiene esa característica, que es universal. La segunda característica que tiene ese carrito, ese auto de la iglesia de Cristo, es que debe ser unida. Y cuando digo unida, cuando dice unidad, no indica que es una tolerancia, sino en todo. Y voy a demostrarlo. Dice así la palabra de Dios. Juan capítulo 17, versículos 20 al 21. Y no ruego solamente por estos, refiriéndose a los que están aquí, sino también por los que han de creer en mí. O sea, sabiendo que ahí vienen otros que van a venir por la palabra de ellos, o sea, por la palabra de estos apóstoles que están aquí, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, o sea, los que están aquí, sean uno en nosotros, o sea, en el Padre y en Jesús, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjate, 3 cositas que debe de ver mi oponente y lo que están viendo aquí. Él está rogando por los apóstoles, y no solamente por los apóstoles, sino también por aquellos que iban a seguir añadiendo por medio de la predicación de los apóstoles. Y algo interesante es, esa es la primera. La segunda es que debe ser uno como el Padre y Él es uno. Aquí está hablando una unidad no meramente denominacional, como dicen algunos por ahí, o tolerante. Tú piensas lo que te dé la gana, yo pienso lo que te dé la gana, pero somos uno en eso, aunque tú piensas lo que sea distinto a yo. No, imagínense en el Padre y a Jesucristo pensando de distintas formas en cuanto a la salvación de nosotros. O sea, él está refiriéndose también a una misma mente, y lo voy a evidenciar más adelante. Esa es la segunda. Y la tercera dice, y que ellos sean uno en nosotros. O sea, ellos deben haber una común unión con el Padre y con Jesús, en esa misma mentalidad, en esa misma unión que ellos tienen, el Padre y Jesucristo. Y la tercera es que para que todo el mundo crea que Jesús lo envió. O sea,
Ya estamos viendo que la iglesia sigue siendo visible. No es una iglesia espiritual, como dicen por ahí, invisible. No es una iglesia bastante visible. Se tiene que ver, porque si no se ve, ese texto no se cumple. Tiene que verse. ¿Ok? Otro más que dice. Primera de Corintios 1. Pueden ver también Lucas 22, 31 al 32 y Juan 10 al 16. Estoy terminando con los evangelios para irme a las cartas apostólicas y las otras. Primera de Corintios capítulo 1, 10 al 13. Os conjuro, hermanos. Esta carta la escribió Pablo. Os conjuro, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tengáis todos, subrayen esto, un mismo hablar y no haya entre vosotros divisiones. Antes bien, estéis unidos en una misma mentalidad. Vean para que ustedes vean que se cumple lo que dice aquí de Juan, capítulo 17, versículos 20 al 21. En una misma mentalidad. No es tolerancia como los hermanos protestantes evangélicos, neoevangélicos creen por ahí que pues tú piensas lo que está bien, yo te creo en ti, lo que tú digas, bueno, la salvación pues no se pierde, otros dicen que la salvación sí se pierde, está bien, yo como quiera sigue siendo mi hermano. No, tiene que ser uno en la misma mentalidad. Uno en la misma mentalidad. Segundo, dice, y en un mismo juicio, o sea, en el mismo juicio, porque hermanos míos, estoy informado de vosotros por los de Cloé, que existen discordia ante vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? En el día de hoy podemos decir, que yo he escuchado de ustedes, hermanos, que otros no dicen yo soy pentecostal, otros dicen yo soy evangélico, yo soy luterano, yo soy anglicano, yo soy metodista, yo soy... ¿Estará dividido Cristo? Eso es interesante lo que está diciendo. O sea, la segunda característica que el Señor Jesucristo nos está enseñando de ese auto que Él construyó, haciendo una alegoría, alegóricamente, es la unicidad, la unidad, la misma unidad que debe haber con el Padre y el Hijo. Bien. Otro texto, Efesios 4, 2, 6. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Sean un cuerpo y un espíritu, pues al ser llamado por Dios, se dio a todo la misma esperanza, no distintas esperanzas. Uno es el de Dios, uno es el Dios, el Padre de todos, que está por encima de todos y que actúa por todos y en todos. Increíblemente, y con todo esto, muchos descartan la idea de la unidad porque evidentemente no les conviene. O sea, sabemos que a algunos no les conviene. No sé si mi hermanito que está aquí al lado, mi amigo, tendrá el mismo pensar, pero estoy hablando generalizado. Estoy hablando bien generalizado de qué es la unidad que nos está pidiendo Cristo. Esa es la segunda característica. La primera, catolicidad. La segunda, unidad. La tercera, vamos a ver otra característica que ese auto que Cristo construyó o fundó debe de tener. Lo vemos en el Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Como dice la Escritura, seréis santos porque santo soy yo. Seréis santos porque santo soy yo. La palabra santo tiene dos connotaciones bíblicas. Significa ser apartado para alguien, como también ser perfecto. Obviamente, yo creo que aquí todos estamos buscando la perfección, la que Cristo quiere que nosotros tengamos. Y eso la vamos a tener en el día de nuestro juicio final, nuestro juicio particular, el día que nosotros muramos. Pero aquí la santidad está refiriendo a ese tránsmite, ese proceso que todo cristiano, bueno, obviamente los calvinistas no lo creen así, pero ese proceso que todo cristiano debe tener, que es apegado a Cristo, porque él dice bien claramente que sean santos como Él es santo, porque la iglesia debe ser santa, no porque por nuestro propio esfuerzo, sino porque Cristo por medio del Espíritu Santo nos está santificando, nos está perfeccionando, nos está justificando diariamente, nos está llevando a la perfección.
a ser imagen misma de Cristo. No es una imagen como algunos creen por ahí, que es una imagen aparente. No, no, no. Una imagen real de Cristo. De eso es lo que Él nos está pidiendo. Vemos otro texto. 1 Corintios 6, 11. Y tales fuisteis algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Aquí pues, hay, aparte de lo que es la santidad, también habla de ser lavado. Ese lavamiento es el lavamiento bautismal. Y yo voy a dar más adelante de cómo la iglesia cree en la regeneración bautismal. El bautismo no es un simbolismo, es mucho más que eso. Efesios 5, 25 al 27. Marido, amad a vuestras mujeres como Cristo. 5 minutos. Gracias, marido. Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. ¿Están viendo? Tercera característica de ese auto que nos está presentando, que debe ser santa. Santa no por nuestro esfuerzo, sino porque santo es aquel a quien nos rescató, Jesucristo. Y Él, por medio del Espíritu Santo, vamos siendo santificados. Hay otra característica más, y esa es la que se llama la apostolicidad. Ese auto debe ser apostólica. Apostólica tiene dos significados, o es que viene de los apóstoles, o que debe ser anunciante. Apostólica es que sea anunciante, se lleva el evangelio, es un enviado, son enviados. Bien. Jesucristo no dejó ninguna Biblia para enseñar a las naciones. Claro, al contrario, lo que vino primero fue la iglesia y después vino la Biblia, la palabra escrita. La palabra de Dios, que es Cristo, estaba mucho antes, pero la Biblia, la escritura, vino después de la iglesia. La iglesia vino primero. Y Cristo utiliza la iglesia como medio para predicar. Y de ahí de la prédica, que es lo que se conoce la tradición apostólica, viene lo que es las escrituras. Y no está todo escrito, que quede muy claro. Los discípulos de Cristo serían enseñados por los apóstoles y sus sucesores. Él rogará por sus apóstoles y por los que creerán por medio de sus palabras. Ya leímos Juan 17, 21, 20 al 21. Dice: no ruego solo por esto, sino también por aquellos que por medio de sus palabras creerán en mí, para que todos sean uno. ¿Se acuerdan de ese? Eso lo leímos ahorita. Hechos capítulo 1, 2. Hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. ¿Están viendo cómo el Espíritu Santo va dando instrucciones y después fue escribiendo la iglesia? Hechos capítulo 2, 42. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan, que es la Eucaristía, y a las oraciones. Ahí tenemos una característica más que estamos entrando, que es lo que habla de la comunión y la fracción del pan. Apocalipsis 21, 14. La muralla de la ciudad se sienta sobre 12 piedras, que lleva los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y yo en un video, bueno, anteriormente, aquí no tengo que hablarlo, pero sabemos bien claramente, y lo pueden ver en Huella Católica, lo pueden ver, que la iglesia se le conoce también como la Nueva Jerusalén o la ciudad celestial. Por tanto, ahí está haciendo referencia en Apocalipsis a esa ciudad que debe estar fundamentada en Cristo y los apóstoles. Por eso que es apostólica. Pues entonces la iglesia tiene, o sea, el carro que está creando este señor, o sea, llamado Jesucristo, ese auto tiene 4 características que, para que todos sepan que es de él, ese auto, que no es de ningún otro, ningún usurpador que se invente por ahí un auto distinto, tiene que tener 4 características: católica, santa o santidad, unidad y apostolicidad. Hay un texto en Mateo, creo que es 18 o 16, no, 16, 19, que dice: ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. No significa que no van a estar. Prevalecer no significa que va a haber ausencia. No es lo mismo, ¿ok? Sino que no va a estar constantemente ahí.
esas puertas del infierno, esas puertas de la muerte, no va a estar tocando todo el tiempo. Va a haber sacudidas y vemos claramente que va a haber sacudidas. Lo vimos en otros textos más. La iglesia va a estar sacudida. Pero lo que está indicando ahí es que la iglesia debe existir desde que él la fundó hasta el final de los tiempos. No puede haber una pausa, no puede haber una caída, no puede haber varias iglesias, no puede haber distintas denominaciones con distinta mentalidad, no puede haber distintas mentes en un solo cuerpo. Y voy a ver más adelante en la reputación cómo Pablo habla de lo que es la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo no puede haber convulsiones, no puede haber convulsiones. Tiene que estar unida en una sola mente, en la misma cabeza que es Cristo Jesús. Así que hay tiempo. Gracias. Ha concluido los 20 minutos de el apologista cristiano católico Mónico Vázquez. Le recordamos que esta es una transmisión en vivo y en directo desde Juncos, Puerto Rico y desde Chile. El tema es ¿cuál es la iglesia de Cristo? Este es el canal Elmer Arana y precisamente agradecemos al hermano Elmer Arana por haber tenido la gentileza de haber prestado su canal. A todos los que se están uniendo a esta transmisión, les damos las gracias por estar aquí presente apoyando a ambos contendientes. Ahora vamos a pasar hasta Chile con el evangelista nazareno Héctor Arratia con sus 20 minutos de exposición. Así que enciende tu micrófono, Héctor. Te voy a avisar cuando falten 3 minutos para que terminen tus 20 minutos de exposición, así como tú me lo pediste. Así que tienes exactamente 20 minutos a partir de ahora. Adelante. Gracias. Bueno, creo que me ha hecho una enorme ayuda, mi amigo Mónico, porque está presentando verdaderamente a la iglesia del Señor. Ojalá que en la refutación pueda demostrar eso, porque yo en la refutación voy a intentar demostrarle que muchas de esas cosas no son así. Pero voy a presentar la mía. Nuestros orígenes de la iglesia de los nazarenos datan desde el primer siglo. Somos la iglesia espiritual, apostólica y también institucional. Hasta en las catacumbas se reunían, así que también tiene una presencia física, ¿ya? Nuestro llamado no es de hombre, los hijos de Dios somos llamados, escogidos y sellados por el Espíritu Santo de Dios. Somos la congregación de los santos, no somos la reunión de creyentes. Creyente es algo muy diferente a santo. A los santos los escoge Dios, los creyentes muchas veces los nombran los propios pastores ahí y los aceptan los pastores y los reconocen los pastores. Los hijos de Dios son los santos de Dios escogidos por el Dios Altísimo. Él nos unge, nos sella con su Santo Espíritu allí donde estemos, ¿ya? Por eso yo les voy a comenzar diciendo que probablemente en la iglesia católica hayan varios nazarenos, porque los nazarenos es la iglesia original del primer siglo, aquellos que escoge el Señor y no el hombre. Y yo siempre digo y me gozo diciendo lo que le voy a decir ahora, Mónico, usted me lo va a seguir escuchando. La única iglesia que en este momento puede demostrar que tuvo nazarenos en su congregación es la iglesia católica. ¡Qué sorpresa! Claro, esas personas que tienen incorruptas en vitrinas de vidrio murieron santas. Fueron apartadas por Dios y por el Espíritu Santo. No conozco una iglesia evangélica que pueda mostrar un ser que ha sido ahí, ha muerto hace muchos años y quizás siglos atrás y esté incorrupto gracias a su santidad. Así que eso es un reconocimiento que le hago, que ahí hay nazarenos en medio. Gloria a Dios por eso. Nazareno es el apartado de Dios, el santo de Dios escogido por Dios. Eso es un nazareno. Es un siervo del Dios Altísimo escogido por él, no por hombre. Sigo. Esto viene ocurriendo por milenios, aún antes de nuestro Señor Jesucristo, desde Abraham, por quien son benditas todas las naciones, eso lo sabemos. Pasando por todos los profetas del Tanaj, todo eso fueron escogidos no por hombre, sino directamente de Dios. Esos son los hijos de Dios. Gloria a Dios por eso. Sigo.
Y desde Moisés también a Jesús Nazareno, nuestro Redentor, y desde este a Juan el teólogo, quien escribiera el libro de Revelaciones y se cree que es el último de los apóstoles del Señor, de los siervos de Dios. Aunque después van a seguir habiendo escogidos de Dios, como yo lo voy a demostrar a continuación. Voy a hacer un poco de historia. Vamos a recordar que después de la anunciación a María por parte del ángel, el rey Herodes ordenó matar a todos los hijos para eliminar al gran rey que vendría sobre la tierra. Y José y María hubieron de huir a Egipto. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Gloria a Dios. Esta parte es importante en el surgimiento de la fe de Jesús y de cómo será llamada en el futuro la congregación de los santos. Veamos desde la escritura ahora. Ahora vamos a empezar con mucha escritura. Mateo 2:19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Ojo, ¿en qué ciudad? En la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Eso está en Mateo 26:71, por si acaso. Sigo. Y este profetizado desde antaño por los profetas. ¿Quién es este profetizado desde antaño por los profetas del Antiguo Pacto? Vamos a hablar de el Bautista que lo va a anunciar. Por Isaías y por el Nuevo Pacto, en Juan el Bautista, quien da inicio a la fe de Jesús desde habiendo sido cogido por Dios y proclamado por el profeta Isaías de la siguiente manera. Leo Biblia. Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Y ahora vámonos, ¿no es cierto? Ahora veamos qué se dice Juan en la escritura en el Brit Hadachá. Mateo 3:3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Lo que estoy haciendo es mostrando cómo surge la iglesia del Nazareno en la tierra. Ahí voy. Y estoy recién en el Bautista que lo anuncia. Voy a continuar. Recordemos que el Bautista era hijo de Elizabeth, la misma a quien María visitó después de la anunciación y a quien ungió Dios desde el vientre y se agitó con la visita de María. ¿Recuerdan esa parte hermosa? Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Juan 1:20. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Lo dijo el amigo Bautista. Dijo: yo soy la voz, mira cómo se va cumpliendo toda la escritura. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. 1:24. Y los que habían sido enviados eran los fariseos y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio, dice Juan aquí, está hablando por el Bautista, de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se cumplió todo desde el Bautista y ahora ya a cómo se ve Jesús. Y mira lo que va a pasar aquí. Juan 1:37, le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Aquí tenemos ya a un nazareno y a sus discípulos que lo siguen. Tenemos iniciado el ministerio del Señor
porque ya se vio que viajó sobre él el Espíritu Santo, que esa parte ya solamente la mencioné a través de Juan, pero ya sabemos que bajó el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, en forma corporal como paloma, y se escuchó la voz que dijo: este es mi hijo amado, etc. He ahí el inicio de la iglesia de Jesús, quien caminó por la tierra de Jerusalén, por toda Judea, por Samaria y por diversas regiones, por lo cual en un comienzo su ministerio fue conocido como los del camino. Escuchen esto, los del camino primero. Hechos 16-17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Por eso le decía lo del camino, porque eran los que anunciaban el camino de la salvación, y así era reconocido. Podemos ir a Hechos 18-25. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Eso estaba leyendo 18-25. Hebreos 10-20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Tenemos claro ya que eran conocidos como los del camino, pero también cuando fueron a Antioquía fueron llamados cristianos. Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Gloria a Dios. Y finalmente, en el juicio a Pablo, los cristianos somos conocidos como la secta de los nazarenos. Hechos 24:1, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. 24:3. Oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo, en todo lugar, con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oiga brevemente, conforme a tu equidad, porque hemos hallado respecto de Pablo, ¿no es cierto?, que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. He ahí como la iglesia del Señor son los santos de Dios, los congregados de Dios, la congregación de los santos, conocida como cristianos y como la secta de los nazarenos. Espera un segundito, se me abrió la puerta. Ahí sí. Y la secta de los nazarenos, ¿ok? Sigamos con esto de la historia. Ya ha quedado suficientemente probado por las escrituras el surgimiento del cristianismo en tierra de Medio Oriente, específicamente en Jerusalén y Nazaret de Judea, ¿ya? Y de cómo la iglesia del Señor fue conocida primeramente como los del camino, y posteriormente como cristianos, y finalmente como los nazarenos. Ahí vamos, ¿no es cierto? Entonces aquí yo quiero poner ya el primer freno fuerte al planteamiento de mi amigo Mónico. Mira, escucha, lo leí muy rápido a propósito delante del 24:5, pero ahora te lo voy a leer más lento para que observes algo muy importante. 24:5. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Entonces, ese por todo el mundo prueba que la iglesia que se repartió desde el primer siglo por todo el mundo es la iglesia bienaventurada que le estoy mencionando como los del camino, como los cristianos y como los nazarenos. Esa es la iglesia que se repartió por el mundo con origen hebraico, profundamente monoteísta. Voy a seguir fundamentando. Sigamos allá. ¿Y cómo el Señor forma y distribuye la congregación de los santos por todo el mundo? La literatura paleocristiana nos ha dejado constancia de dos grandes comunidades, ¿ya? Son corrientes judeo-cristianas en los primeros siglos del cristianismo. Por un lado están los nazarenos y por el otro lado los ebionitas, ¿ya? Los nazarenos, por lo que sabemos, serían los primeros de los primeros siglos del cristianismo, los nazarenos, ¿ya? Finalizando los tiempos, yo te calculo alrededor de los 80 a los 90, ¿ya? Se manifiesta fuerte la corriente pedrina,
los que seguían a Pedro, que judaizaba, ustedes se acuerdan que hubo discusiones y polémicas con Pablo. Entonces la corriente pedrina, la de los judaizantes, son los ebionitas. Ellos todavía querían seguir con la circuncisión y con muchas prácticas de abluciones, etcétera, que eran propias de los judíos, ¿ya? Entonces, ahí es donde se separan nazarenos de ebionitas o ebionitas de nazarenos, ¿ya? Los ebionitas te puedo agregar también, más ratito lo voy a profundizar un poquito más, te puedo agregar que los ebionitas, ellos hacían de Jesús solamente un hombre que había tenido unción en la tierra, pero que al morir había perdido toda divinidad. ¿Ok? Eso creían los ebionitas, los que seguían a Pedro, ¿ya? Porque Pedro era el judaizante, el cabecilla de los ebionitas, y de los nazarenos eran todos los otros. Bien, entonces los nazarenos, por lo que sabemos, eran los descendientes directos de la iglesia judía de Jerusalén, que huyeron de la ciudad para refugiarse en Pella, al oriente del Jordán, recordando las profecías de Jesús cuando Tito, el futuro emperador romano, cercó la ciudad y destruyó el templo, ¿no es cierto? Y además se apropió de las escrituras. La Iglesia Católica dice, nosotros hicimos las escrituras. Claro, las compendiaron, yo no les voy a negar. Gracias a ustedes tenemos la palabra de Dios en otros debates por ahí. Les reafirmé eso. Efectivamente, la palabra de Dios está sobre la tierra gracias a que la Iglesia Católica compendió todos los escritos, ¿ya? Y los repartió por el mundo, así podemos decir. Bueno, ahora algunas pruebas históricas de mi iglesia para que digan ustedes, pero ¿cómo sabemos que es la tuya? Aquí está. Justino Mártir, el 150. Bueno, primero le leí en el primer siglo el Hechos 4:24, ¿no es cierto? Pero ahora les voy a leer del segundo siglo, en el 150, Justino Mártir comenta que existen dos grupos de judeos cristianos. Por un lado, los nazarenos que participan en la fe común, pero siguen permaneciendo fieles a las tradiciones judías. Eso dice entonces Justino Mártir. Después dice, mira qué bonito esto. Por un lado, los nazarenos que participan de la fe común. ¿Cuál es la fe común? La fe de los nazarenos. Pero siguen permaneciendo fieles a las tradiciones judías y son descendientes de la comunidad de Santiago. Y por otro lado, otros que reconocen a Jesús como Mesías, pero que solo afirma que fue hombre entre los hombres. A estos los llaman ebionitas. Estoy leyendo entre comillas, literal, desde Justino Mártir. Después dice así, sabemos poco de los nazarenos y ebionitas que eran mirados con algún recelo por sus contemporáneos cristianos. Que conte que estoy hablando del segundo siglo y está mencionando a los nazarenos Justino Mártir. Contemporáneos cristianos procedentes de los gentiles no judíos. Quizás debido a su insistencia en guardar la ley de Dios y circuncidarse, la mayoría de ellos eran los ebionitas, aunque no sacrificaban y celebraban el sábado y el domingo, cosa que no contradice lo practicado por la iglesia judía en Jerusalén y que se nos describe en los Hechos de los Apóstoles. Insistían en alejarse del aspecto ceremonioso de la ley, ritualismo, ¿ya? Atendiendo más a su contenido espiritual, en lo que se parecen mucho a los esenios. Estos eran llamados nazarenos. Ahora Ireneo de Lyon en el 180, siglo, ¿no es cierto?, 2, finales del siglo 2. Cita, 2 puntos, comillas. De hecho, la iglesia gentil consideraba a los nazarenos como verdaderos creyentes, aunque ciertas de carácter perdón. 3 minutos. Gracias. La gente, ciertas prácticas la llamaron más o menos la atención. Eso era en el final del siglo II. Ahora vamos al siglo III, en el 263, Eusebio de Cesarea. Interesantes son los comentarios que sobrelleva Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica de principios del siglo III después de Cristo. Comillas, a otros el maligno demonio, no pudiendo arrebatarle en su dedicación para con el Cristo de Dios, se los hizo suyos al encontrarle algún otro punto débil. Los primeros fueron llamados ebionitas acertadamente, pues consideraban a Cristo de un modo pobre y bajo. Creían que era un hombre simple y común que iba justificándose a medida que crecía en su carácter y que nació como fruto de la unión de un hombre, José, y de María.
Le parecía indispensable cumplir la ley de Dios como si pudiera salvarse con la sola fe en Cristo y una vida conforme a ella. Ahí se refirió él a los ebionitas. Siglo IV y V también, Epifanio de Salamina, más conocido como Epifanio, fue obispo y escritor bizantino considerado como padre de la iglesia y defensor de la ortodoxia, contra aquella enseñanza considerada como herética durante la difícil época para el cristianismo que siguió el concilio de Nicea. Epifanio habla de los nazarenos, está en poder de los nazarenos el evangelio según San Mateo completísimo, y en hebreo se trata de un texto, como hemos dicho, en caracteres hebreos, pero en lengua aramea judaica, pues entre ellos se conserva sin duda todavía tal como fue compuesto originalmente en caracteres hebreos. Lo que no sé es si han suprimido la genealogía desde Abraham hasta Cristo. Además de los nazarenos estaban libres de cosas absurdas de los ebionitas. No rechazaban el hecho de que él naciera de una virgen y del Espíritu Santo, pero del mismo modo que aquellos no confesaban que ya preexistía, puesto que él era el mismo Dios, el verbo y la sabiduría. Hay quienes consideran perdido el evangelio nazareno o de hebreo que cita Jerónimo, el traductor de la Biblia del siglo IV. Y ahora vamos a ir a Jerónimo. Jerónimo en el 374, siglo IV, siglo V ya, porque el 374 al 420. Dice así, nos dice en varias ocasiones que también el evangelio llamado según lo de hebreo, traducido recientemente por mí al griego y al latín, del que Orígenes se sirve con frecuencia. Por eso los escritores paleocristianos que no conocían dicho evangelio nazareno no le consideraban herético, aunque tampoco lo añaden a los canónicos. Y en el evangelio que acostumbraron a leer los nazarenos, según los hebreos, se cuenta entre los crímenes mayores el haber causado tristeza al alma de su hermano. Ahí estoy haciendo un resumen de lo que decía San Jerónimo en el siglo V. Y después le continuaré yo, ya porque me quedan segundos. Gracias. Tiempo. Ok, ha consumido exactamente sus 20 minutos Héctor Arratia, evangelista nazareno, que nos acompaña en vivo y en directo desde la República de Chile, allá en Sudamérica. Ahora pasamos hasta el municipio de Juncos, en la isla de Puerto Rico, donde se encuentra en estos momentos en vivo y en directo el apologista cristiano católico Mónico Vázquez. Vamos a empezar con los 15 minutos de refutación de Mónico Vázquez. Esta es una transmisión en vivo y en directo desde Chile y desde Puerto Rico. El tema del debate es ¿cuál es la Iglesia de Cristo? Y estamos transmitiendo desde el canal Elmer Arana, al cual le damos un gran saludo, un saludo al hermano al hermano Elmer Arana, y le agradecemos por su gentileza, por haber prestado su canal para este gran debate. Así que vamos a poner los cronómetros en cero, el cronómetro, y vamos a pasar hasta Juncos con Mónico Vázquez con sus 15 minutos de refutación. Tienes exactamente 15 minutos, Mónico. Exactamente, a cada uno le avisaré cuando falten 3 minutos para que termine su refutación. Tienes exactamente 15 minutos, Mónico, para tu refutación a partir de ahora. Adelante. Muy bien. Bueno, el amigo y hermanito Héctor dijo, comenzando la argumentación, de que la iglesia de los nazarenos era espiritual. Yo di evidencia de que era más visible que espiritual, a menos que él se refiera a espiritual con que está regida por el Espíritu Santo. Pues en ese caso, pues tengo que decirle que la iglesia católica sí es así. Pero cuando dicen espiritual, muchas veces yo entiendo que es invisible. Y a menos que sea la iglesia celestial, pues entonces había una contradicción. Ahí hay una contradicción contra la Biblia bien fuerte. Él me dijo que la iglesia de los nazarenos es una iglesia de la congregación de los santos, no de creyentes. Bueno, yo no sé, pero yo leí en Hechos, capítulo 2, versículo 42-45, otra cosa muy distinta, y dice así: y perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión de la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. ¿Ok?
claro está, la iglesia debe estar compuesta de santos, claro que sí, pero los santos, como los creyentes, es parte de lo que es la iglesia de Cristo, están conjuntos, aunque hay algunos creyentes que no practican su fe como debe ser. Pero eso es otro tema que más adelante lo podemos hacer en otro momento. La única iglesia que puede mostrar que existió es la iglesia católica. Interesante, que existió desde sus comienzos. Es interesante, fíjate, eso a mí me sorprendió mucho que lo indicara, pero aquí el amigo y hermano Héctor tiene que enterarse cuál iglesia entonces sería eso, porque anteriormente habían sectas. Incluso Pablo peleó y refutó a la secta de Santiago. Digo, no era la secta de Santiago, porque eran algunos que estaban dentro de ese cristianismo, como dicen en Hechos capítulo 15, que estaban dentro de esos mismos que querían practicar el judaísmo. Y Pablo lo rechazó y Pedro fue el que dio por medio del Espíritu Santo, fue el que dio el punto fulminante y dijo, no, pero ¿por qué le están imponiendo algo que ustedes mismos ni lo podían seguir? En otras palabras, nosotros no estamos para los judíos. Nosotros no tenemos que seguir tradiciones judías. Nosotros somos cristianos, no somos judíos. Entonces, ustedes escucharon cómo él utilizó en Hechos capítulo 16, el amigo y hermanito Héctor, hablando y justificando, indicando de que ellos son de Nazareo, hablando de esa secta que viene de Santiago. Creo que fue Hechos, déjame ver. Sí, Hechos capítulo 16, creo que lo refirió, que son de los que venían de Santiago. Pero hay que leer Hechos 15. En Hechos 15 y en Gálatas 2 creo que está hablando de esa secta que estaba infiltrada dentro de la iglesia de Cristo. Es algo totalmente muy distinto a la iglesia de Cristo. Y en tal caso, si nos dejamos ir por eso, tenemos que indicar también que los gnósticos también son parte de la iglesia de Cristo. Y eso no es así. O sea, es imposible. Él habló sobre de que ellos vienen desde Cristo. Bueno, yo tengo una información al hermanito y amigo Héctor. Ellos son un ministerio denominacional que fue fundada en el 1907, el 10 de octubre, por, le digo ahora el nombre, se llama en Chicago, fue en Chicago, por C.W. Ruth. Y en Texas hubo una convención otra vez, una asamblea adicional en el 1908 de Texas. Eso obviamente siguió creciendo y pues obviamente llegó hasta lo que es en Chile. Pero es una denominación moderna, no proviene de Cristo. O sea, porque tienen el nombre nazareno, no significa que viene de Cristo. Entonces serían los pentecostales, serían igual también, porque los pentecostales vienen de Pentecostés. Entonces serían también, vienen de Cristo. Eso es el mismo argumento que utilizan los pentecostales, los mismos argumentos que utilizan los testigos de Jehová. Bueno, eso no son muchas denominaciones que utilizan ese mismo argumento. Como tenemos el nombre, así que identifica con algo que es bíblico, pues ya venimos desde la iglesia de Cristo. No, eso no es así. La iglesia de Cristo tiene unas características especiales y tiene que ser especiales. Y ya yo di esas características. Aparte de que también creía en los sacramentos. Él menciona a Justino Mártir. Justino Mártir creía en la transubstanciación. Y tengo datos sobre eso. Por ejemplo, vamos a ver dónde está rapidito. Me perdí de Justino Mártir. Bueno, Justino Mártir creía porque yo sé que me queda poco tiempo, en lo que es la presencia real de Cristo en el pan y el vino. Y el Pesaj no es la Eucaristía que él habla de la Eucaristía, Justino Mártir. Lo mismo que Orígenes, lo mismo que Agustín, que él mencionó a Agustín. De Agustín yo lo tengo aquí rapidito porque lo tenía marcado Agustín. Agustín dice, y dice así: a causa de esta
consupciones, ni siquiera, no, este es el bautismo, perdónenme. Ok, discúlpenme. Tengo aquí rapidito. Ah, mira, San Justino Mártir dice así: este alimento se llama entre nosotros Eucaristía, no dice Pesaj, Eucaristía, de la cual a ningún otro es lícito participar, sino el que cree que nuestra doctrina es verdadera y que ha sido purificado con el bautismo. Yo no sé si el hermano amigo Héctor creen que en la regeneración bautismal, pero él lo podrá decir después en su refutación. Con el bautismo para perdón de pecados y para regeneración, y que vive como Cristo enseñó. Después más adelante dice: así también se nos ha enseñado que el alimento eucaristizado mediante la palabra, el verbo, de oración procedente de él, alimento del que nuestra sangre y nuestra carne se nutren con arreglo a nuestra transformación, es la carne y la sangre de aquel Jesús que se encarnó. Bien, él lo dice, eso es Justino Mártir. O sea, él me está dando la razón de que Justino Mártir viene de la Iglesia de Cristo, y ellos, los nazarenos, son una secta que es de la Iglesia de Cristo, o sea, fueron aparte. ¿Ok? Y por cierto, que se había extraviado, o sea, dejaron de existir y volvieron otra vez salido por causa de la Reforma Protestante, nacieron otra vez utilizando los mismos argumentos de la Reforma Protestante, nacieron en el siglo XX. ¿Ok? Tengo a Ignacio de Antioquía, Agustín de Hipona, que habla del bautismo también. Y también el hombre exterior por el baño de regeneración es santificado y recibe la esperanza de la futura corrección, por lo que con toda razón es llamado templo de Dios. Eso hablando del bautismo. Y de la transustanciación, dice así San Agustín, dice, rapidito, que son tantas cosas que tengo aquí. Bueno, San Agustín se lo debo. Cuando tenga, estoy así corriendo a la prisa, o no quiero dejar otras cositas más. Bien, él dice que la Iglesia Católica compendió la Biblia. Claro que sí, no la Iglesia Nazareno, sino la Iglesia Católica. Entonces, al decir eso, está indicando de que venimos desde Cristo, porque tuvo un proceso que va de parte en parte. Incluso Ignacio, no me acuerdo si era no, Tertuliano habla de una lista de los escritos que él consideraba canónico. Jerónimo, que fue directamente a los textos hebreos para traducirlo, y Damaso fue quien dijo, bueno, pues entonces va a coger eso de Jerónimo, que yo le envié a hacerlo, vamos a cogerlo, y vamos también a ponerlo de la Septuaginta. También sabemos que la Septuaginta era leída en los primeros días de la iglesia, los primeros años, que es lo mismo que la Iglesia Católica siempre ha dicho. No eran los nazarenos. Los nazarenos eran una secta que era, bueno, que sí, la iglesia fue llamada al principio, y eso tengo que aceptarlo, fue llamada al principio los del camino, claro que sí. Después fue llamada cristianos, sí. Sí, cristianos. Y después se decían la secta de los nazarenos, refiriéndose a los de Santiago. No eran los cristianos, eran los de Santiago, la secta de los nazarenos. Pero fue en Antioquía por Ignacio de Antioquía, también, donde se le llamó cristiano a esta primera denominación, esta primera congregación, esta iglesia que fue unida de dos pueblos en uno, como dice, me olvidó el apunte, Efesios 2, 14, 15, que de dos pueblos hizo uno solo, que es la iglesia de Cristo. Dos pueblos hizo uno. Esa iglesia en Antioquía fue llamado cristiano. Tenemos a Ignacio, que le llamó católica, porque esa es la descripción. Incluso, para que lo sepa mi amiguito y hermano Héctor, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana no tiene nombre. Son características. No tenemos nombre. Católica, porque no, es universal. Estamos enviados para predicar. Apostólica, porque tenemos la apostolicidad, venimos de los apóstoles.
Y romana porque es el rito romano. No somos de ritos meroná ni de otros ritos, somos ritos romanos. Bien. Y pues obviamente la sede la tenemos en Roma, donde Pablo y Pedro fundaron la iglesia de Roma. ¿Okay? Eso también está escrito en la historia. Y la única iglesia que tiene esa historicidad, que puede hablar y decir de su sucesión apostólica, decir quiénes fueron sus obispos desde Pedro hasta hoy en día, es la iglesia católica. Yo quisiera que el Héctor me diga cuáles son sus obispos. 3 minutos, gracias. ¿Cuáles son sus obispos desde el primer siglo hasta hoy en día? Él tiene que tener una lista, porque la sucesión apostólica se estaba creyendo desde el principio, y eso fue lo que refutó a los gnósticos, porque los gnósticos decían que venían de Cristo también. Y ellos fueron, eso fue, la sucesión apostólica fue lo que refutó a los gnósticos para indicar de que los gnósticos no vienen de la iglesia de Cristo. Él me tiene que demostrar a mí la sucesión de sus obispos desde el primer siglo hasta hoy en día. Yo se lo puedo demostrar con datos históricos, y tiene que ser históricos, porque la iglesia, como dice en Mateo 16:19, está protegida por mismo Espíritu Santo, por el mismo Cristo que envía el Espíritu Santo, protegida, que no iba a desaparecer y que iba a perdurar hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. No puede haber desaparecido, no puede estar oculto en un tiempo, no, porque entonces estaría contradiciendo la misma palabra de Dios. Mateo 5, lo leí, donde habla de que una ciudad no se puede esconder y una luz tampoco se tiene que poner en un candelabro para que alumbra todo. Entonces la iglesia es igual, no se puede estar oculta, no puede esconderse la iglesia. Obviamente, bueno, el contexto está hablando sí de la iglesia también. Jesucristo está haciendo referencia a esa iglesia. Tenemos como Pablo habla de que la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Y hablando de que un solo miembro, lo dice bien claramente, que un solo miembro no es la iglesia de Cristo. Un solo miembro no es la iglesia de Cristo. Como tampoco la iglesia de Cristo es una denominación fuera o distinto con mentalidades distintas y doctrinas distintas y fe distinta. Tenemos una sola fe, un solo bautismo, un mismo espíritu y una sola iglesia. No puede haber varios. Así que, un comentario que me extrañó, que él dice que ellos son monoteístas. Bueno, la iglesia católica es monoteísta. Yo no sé de dónde saca eso. Yo sé a qué se refirió, pero la iglesia de Cristo es monoteísta, no es politeísta. Nosotros creemos en un solo Dios, en 3 personas distintas, y referimos a 3 personas distintas porque así lo dicen las escrituras. El Padre no es el Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo, pero los 3 es el único y mismo Dios por sustancia, por esencia. Es el mismo Dios, no existe división, es el único Dios. Muchísimas gracias, Mónico Vázquez. Muchísimas gracias. Ha concluido sus 15 minutos de refutación de la apologista católico, Mónico. Así que vamos a pasar hasta Chile con el evangelista Héctor Arratia con sus 15 minutos de refutación. Así que, Héctor, tienes exactamente 15 minutos. Te voy a avisar cuando falten 3. Puedes empezar a partir de ahora. Adelante. Gracias, mi hermano. Bueno, voy a intentar refutar desde el comienzo de la primera parte que hizo mi amigo Mónico. Tengo poco tiempo. Yo le habría preferido que hiciéramos 20 minutos y el mismo tiempo, porque tiende a apurarse mucho uno para poder. Pero bueno, así está acordado. Bueno, lo primero que mi amigo Mónico sostuvo que la iglesia era universal y única, ¿no es cierto? Voy a ir primero a lo de única. No, pues mi hermano, realmente nunca ha sido única, porque lo primero que yo le nombré, le hablé de la diferencia entre ebionita
y nazareno. Usted me nombró otros que eran unas derivaciones medias extrañas que habían surgido, más bien apóstatas, que serían los simonistas, los simonianos le podría nombrar yo, los nicolaitas también. Pero la iglesia del Señor, probablemente tal, ¿no es cierto? Eran ebionitas y nazarenos. Más bien nazareno la que perdura hasta el día de hoy. Y los ebionitas que se volvieron más judaizantes y se perdieron en el tiempo. Pero tengo Biblia para refutar tremendamente eso, pues, hermano. Mire, le voy a leer Apocalipsis 1:11, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Teatira, en Sardia, en Filadelfia y en la Odisea. 7 iglesias en una misma fe, pero no una sola iglesia. Así que, ojo, borren ese argumento porque está malo, ¿ya? La iglesia del Señor es universal. Si es universal, no es una. Pero con eso ustedes tratan de, por supuesto, de refutar a los ¿cómo se llama? A los protestantes. Bueno, pero no están en la verdad. La verdad es que la iglesia del Señor es universal, es para todo el mundo, porque mandó y vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Te fijas? Lo que es una es la verdad, una sola verdad. En eso sí que ahí entramos a diferir, sí, con ustedes tremendamente, pues, hermano, porque la verdad está exclusivamente en la bendita palabra de Dios y ustedes le dan más importancia a la tradición oral y a la tradición en general que a la Biblia. Entonces dicen que la tradición está por sobre la Biblia y eso es imposible porque la palabra de Dios es bendita y lo que hablaron fueron inspirados por el Espíritu Santo y su misma iglesia tomó autoridad para cerrar el canon. Por lo tanto, todo lo que diga el magisterio no tiene ningún valor, puesto que ustedes mismos se cortaron el cuello cuando cerraron el canon. Entonces lo que diga el magisterio es palabra de hombre y no palabra de Dios, solamente porque no se le puede seguir agregando, pues. Así, aunque pudieran decir ustedes, mira, aquí el magisterio son sacerdotes que tienen autoridad, no, pues. Además, yo le voy a demostrar a continuación de que además de que el magisterio no tiene ninguna atribución para agregar, ni poner, ni sacar ninguna inferencia pseudo espiritual, le voy a demostrar que la Iglesia Católica nunca ha recibido ni legado apostólico ni legado espiritual. Déjeme leerle algo. Dice así el Señor: y yo también te digo que tú eres, en esto se fundamenta la Iglesia Católica en Mateo 16, 18 y 19, cuando le pregunta ¿quién decís vosotros que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: yo también te digo que tú eres Cefas. Esto, las escrituras nunca se escribieron en griego. Griego lo hicieron cuando mandó el Papa de ustedes en el año 300 y tanto, mandó a compendiar toda la escritura, y como él no sabía más que griego, porque no leía ni hebreo ni menos arameo, entonces hizo hacer las escrituras en griego. Entonces los que la tradujeron pseudo ignorantes de la cultura hebrea, gente que podía conocer griego muy bien y podía ser muy ilustrada en filosofía griega, pero que no conocían la cultura. Y como era un pueblo politeísta, fueron adecuando la escritura, y por eso las confusiones que hay hoy día para poder interpretarla, porque desde una mentalidad politeísta tradujeron lo que era absoluto monoteísmo hebreo. La Shema todos la conocen y saben que Dios es uno, es solo y es único y no hay ninguno más con él. Y lo dice la escritura, ningún otro, nadie más fuera de mí. Entonces dan palos de ciego ahí. Le voy a leer. Y yo también te digo que tú eres Cefas. Cefas en arameo significa piedra, que es muy diferente de un enorme promontorio que es roca, y en arameo es Aven. Entonces, yo también te digo que tú eres Cefas, piedra, y sobre esta Aven edificaré mi iglesia. Entonces, la roca de los siglos es el Padre y el Hijo, porque en hebreo Am es padre y Ben es hijo.
Y Aben, le estoy dando una revelación, enorme revelación. Esta no la conoce nadie en la tierra. O sea, la estoy dando yo, porque el Señor me la dio a mí. Ab es padre, y Ben es hijo, y Aben es piedra en arameo. Por lo tanto, la roca de los siglos es el Padre y el Hijo. Este cuerpo es el Hijo y el que mora en mí es el Padre. Aben. Y dice, edificaré la iglesia, es forma verbal del verbo edificar conjugada en futuro. Edificaré mi iglesia. ¿Y cómo sé yo que no era un futuro inmediato para ustedes? No, porque no se ha cumplido. ¿Y saben por qué? Porque la línea siguiente dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia mundial todos la vemos, no solamente la católica, la iglesia mundial la vemos absolutamente corrompida. La vemos corrupta, no solamente la iglesia católica, la iglesia mundial, estoy diciendo, venialidad, sodomía, pederastia, codicia, robo, perjurio, lujuria, por no seguir nombrando, porque no quiero ofender a nadie, no le estoy poniendo nombre, dije la iglesia mundial. Pero las puertas del Hades prevalecieron vergonzosamente en la iglesia mundial. Por eso dice el Señor en Primera de Juan 5:19, todo el mundo está bajo el maligno. Es palabra de Dios. Y también la palabra de Dios dice que vemos como por espejo de bronce. ¿Me entiende? Esta iglesia que va a fundar el Señor y va a edificar el Señor, la va a edificar en el milenio y desde ahí va a gobernar el mundo con sus escogidos, que van a ser los que van a ser alzados en el arrebatamiento. Manada pequeña va en el arrebatamiento. Va una manada pequeña. Esa manada pequeña son los hijos de Dios, ungidos hijos de Dios, los santos del Altísimo en la iglesia del Dios viviente. Manada pequeña, puede poner en su buscador. Esa es la iglesia de Dios de los nazarenos. Por eso les decía que en su iglesia hay triguitos en medio de la cizaña. Esos son los santos de Dios. Esa es la verdadera iglesia. La iglesia de Dios no ha sido aún edificada. El Señor la tiene en cada parte, tiene a sus templos vivientes. Eso es otro. Esos son los nazarenos que yo le digo. Son los hijos de Dios, así como eran en el primer siglo. Hay ungidos hijos de Dios en todas las denominaciones hoy día. Uno cada 500, por decirle, por poner una especulación. Un triguito en medio de la cizaña. Está escrito, es palabra de Dios. Entonces, ¿dónde estaba esa interpretación que no la tienen? No la entienden porque no la entienden, porque no disciernen la escritura. El trigo está en medio de la cizaña, pero la cizaña es enorme y la cantidad de triguitos escasos. Y eso ocurre en cualquier denominación. Hay triguitos en pentecostales, hay triguitos en metodistas, hay triguitos en bautistas, hay triguitos en todos, pues, hermano. En la iglesia de los nazarenos, el 90% de los hermanos son ungidos de Dios. Templos vivientes del Espíritu Santo. Sellados con el Espíritu de Dios, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Vaya a leer el libro Los Hechos. Cada vez que usted lea en el libro del Hechos va a decir que todos hablaban en lenguas, profetizaban y magnificaban a Dios. Pero en el Espíritu, la iglesia de Dios no son creyentes, son ungidos de Dios. Fíjate, mira, y recibiréis poder, usted lo leyó, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y ahí recién me seréis testigos. En Jerusalén, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el resto de la tierra. Pero ¿cuándo son testigos de Dios? Cuando son ungidos de Dios. Cuando no prevalecen las fuerzas del Hades sobre él, porque está lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo va a poder pecar? No puede pecar porque el chofer que tiene, ya que usted habló de un automóvil, el chofer que tiene es el Espíritu Santo, que es Dios. No pecan. ¿Me entiende ahora? De esa iglesia es la que le estoy hablando. Esa iglesia viviente existe en la tierra y siempre existió y nunca se ha extinguido. Porque los escoge el Señor nos llama. Son ungidos del Dios viviente.
Hoy día no hay santidad, y si no hay santidad en la iglesia, entonces no es de Dios esa iglesia. ¿Cómo van a haber 40.000 verdades diferentes? ¿Cómo? ¿De dónde cabe? ¿A quién? Esos pastores son todos engañados y tienen que volver al redil pronto. Si la verdad es una sola, que es esta es la verdad. ¿Y cómo van a haber 40.000 interpretaciones diferentes? Fíjate que yo tengo 25 Biblias diferentes en mi biblioteca y las estudio todas y las contrasto y las comparo. ¿Cómo van a haber 40.000 verdades, 40.000 interpretaciones y van a ser todas verdad? Hay una sola iglesia verdadera y la iglesia de los nazarenos, la de los ungidos de Dios. Columna y baluarte la verdad, como dice la Escritura. Gloria a Dios por eso. Ahora, cuerpo de Cristo son todos los convertidos a la verdad que es la palabra de Dios. Somos cuerpo de Cristo. Ustedes lo han leído eso y lo conocen. La esposa de Dios, la esposa del Altísimo. Mira, te leo. 3 minutos. 3 minutos o 2. De los ejércitos. Gloria a Dios. Tu nombre, ya, porque tu marido es tu hacedor. Dios ejército es su nombre. Dios de los ejércitos es su nombre. Y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra se ha llamado. En cambio, ¿qué han hecho ustedes? ¿Qué verdad han guardado? Mira, escúchame, han llamado a María esposa de Dios. ¿Desde cuándo el Espíritu Santo se casa? ¿Para qué usan cosas que no tienen para qué? No tienen fundamento para hacer eso, ni necesidad tampoco. ¿Cómo se iba a casar el Espíritu Santo con María? El Espíritu Santo fue la sombra, ni siquiera pueden decir que fue Dios, porque dice que la sombra del Altísimo cubrió a María. Para que no dijeran lo que están diciendo ustedes. Gloria a Dios. Tomen conciencia, tienen que corregir esto. Yo no le estoy llamando la atención, le estoy diciendo, miren, esto está malo, por favor, pónganle coto y alínense con la verdad. Eso es lo que estoy diciendo. Es cristocéntrica. 1 Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo aunque tenga la esperanza de ir pronto a verte, porque si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte la verdad. Hermano, ¿acaso no entienden que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Dónde está el purgatorio en la Biblia, esta columna de la verdad? ¿Dónde está purgatorio en la Biblia? ¿Dónde está libre albedrío en la Biblia? ¿Dónde está Trinidad en la Biblia? ¿Dónde está el rosario en la Biblia? ¿Dónde están las procesiones en la Biblia? ¿Para qué? Si no tiene sentido, no tienen necesidad. No tienen necesidad. Lo han hecho de interpretaciones. Y las interpretaciones están prohibidas. Segunda de Pedro 1:20 dice que la escritura no es de interpretación privada, porque los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Ustedes decían que en ningún versículo en la Biblia dice que la Biblia es lo único que vale. Ese dice que tenemos la palabra profética más segura, entonces ¿para qué necesitamos magisterio? Esa iglesia no está bien y tiene que reorientarse urgente, mi hermano. Y se lo digo con amor y con misericordia. Ya le hablé del purgatorio. ¿Dónde está el purgatorio? Si no, llámenlo a, ¿cómo se llama? El seno de Abraham, llámenlo. Perfecto, ya recibe eso, pero díganle seno de Abraham. Porque si no, es otra doctrina de hombre. No hay alguna diferencia entre la iglesia de los nazarenos. Se acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Ha terminado el tiempo de Héctor Arratia. Quiero recordarle a ambos participantes que este debate es sobre cuál iglesia edificó Cristo. No es sobre el purgatorio, ni el rosario, ni el bautismo de niños, ni la intercesión de santos, ni nada de eso. Es sobre cuál iglesia fundó Cristo. Así que, por favor, manténganse en el tema del debate. Ahora vamos a pasar con el tercer segmento de este debate, la recta final, son las preguntas. Cada participante tendrá 1 minuto para hacer cada una de las 2 preguntas que va a hacer y 3 minutos para responder. Vamos a pasar hasta Juncos, Puerto Rico, con el apologista cristiano católico Mónico Vázquez.
Él tendrá 1 minuto para hacer su primera pregunta y Héctor Arratia 3 minutos para responder. Así que, Mónico Vázquez, tienes exactamente 1 minuto para hacer tu pregunta. Adelante. Muy bien. Héctor, como dije en la exposición, la Iglesia de Cristo hace la Eucaristía y cree en lo que es la transubstanciación. Max, no se está escuchando bien, hay un sonido ahí feo. Adelante. Ok, ahora sí. Bien, todavía se sigue escuchando. Sí. Parece que es un audífono. No, ok. Bien, ponme otra vez el minuto. Otra vez de minuto. Ok, Héctor, tienes apagado tu micrófono. Ok, puse otra vez el cronómetro en 0. Adelante, Mónico. Adelante. Muy bien. Bueno, como dije en mi exposición, la Iglesia de Cristo cree en lo que es la Eucaristía. Y ya desde el comienzo de la Iglesia creían en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La Biblia me presenta en 1 Corintios capítulo 10, versículo 14 al 22, que tenían un altar, la Iglesia de Cristo. Y que en 1 Corintios capítulo 11, versículo 24, creo que por ahí aproximadamente, creía que el que comía indignamente del pan y del vino era reo del cuerpo y la sangre de Cristo. La pregunta es, Héctor, ¿puedes presentarme un altar de tu iglesia? Bueno, Héctor, tienes exactamente 3 minutos para responder. Adelante, Héctor. Hermano, cada uno de nosotros somos templo de Cristo, somos templo del Espíritu Santo, ¿ya? Por lo tanto, somos altar para elevar a la alabanza, la gloria y la honra a nuestro Dios. Nosotros somos los templos y los templos somos el altar viviente para glorificar a nuestro Dios. Templo del Dios Altísimo somos, ungidos de Dios, mi hermano. Esa sería mi respuesta. Yo creo que, bueno, necesito buscarle aquí templo del Espíritu Santo porque usted ya conoce los versículos, pero si quiere ser busca. Templo del Espíritu. Aquí lo tenemos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Eso está en 1 Corintios 6, 19. El templo supongo que tiene altar, ¿no es cierto? Nuestro corazón será el altar para Dios, donde está la luz de Dios morando en nuestros corazones. El templo del Espíritu Santo, nosotros somos cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Pero eso lo pueden decir solamente los ungidos de Dios, sellados por el Espíritu Santo y que un testimonio de hablar nuevas lenguas. Todos los demás son creyentes tibios, pero no son hijos de Dios. Están siendo hechos hijos de Dios. Apuren el paso, tienen que venir a la verdad. ¿Ya? Esa sería mi respuesta. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Héctor. Ahora vas a hacer tu primera pregunta. Tienes 1 minuto para formar tu pregunta, Héctor. Adelante. Bien. Usted me dio el versículo de Mateo delante, se refirió a la Trinidad, se refirió al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿cuándo se inventó el concepto? Tener el tiempo, vamos a tener el tiempo otra vez. Héctor, te voy a dar otra vez el minuto porque creo que no se entendió lo que tú dijiste. Formula tu pregunta nuevamente, Héctor, adelante. Ahora. Gracias. Ya. En el primer siglo no se conoció concepto de Trinidad, nunca. Y a finales del segundo siglo creo que tampoco, hasta el comienzo del tercer siglo. Entonces quisiera saber yo, ¿en qué sustentan la Trinidad? ¿Cómo usted puede demostrarme la Trinidad por las Escrituras? Esa sería, porque al hablar de Trinidad hablamos de la iglesia de Dios, porque usted es una iglesia trinitaria. Entonces quiero que me demuestre cómo es, cuánto de trinitaria es, pero por las Escrituras. Gracias. Bueno, Mónico, tienes exactamente 3 minutos a partir de ahora. Adelante.
Enciende tu micrófono, Mónico. Enciende tu micrófono. Voy a otra vez poner el cronómetro en 0. Ok. Ok, ahora un segundo, un segundo. Empieza a partir de ahora. Adelante, Mónico. Bien, gracias. Bueno, yo creo que el amigo Héctor Ayala está un poquito confundido porque él dice cuándo se inventó el concepto. No hubo invención de concepto. Hubo una definición de lo que es bíblico ya. Ya desde el segundo siglo, es más, desde mucho antes, se está hablando de que el Padre y el Hijo no es la misma persona. No lo es. Incluso no me acuerdo si fue Tertuliano, fue un padre de la iglesia que utilizó la palabra triuno, si no mal me acuerdo. Creo que fue un padre de la iglesia que utilizó, y mucho antes del Concilio de Nicea, que fue cuando se definió lo que es la Santa Trinidad. La definición es una cosa y la doctrina es otra. Cuando se hace una definición de una doctrina, que en una creación no es lo mismo, cuando se hace una definición de una doctrina es porque está siendo amenazada esa doctrina, y estaba siendo amenazada ¿por quién? Por los monofisistas o los abelianos, que es lo mismo, por los docetistas, que eso es otro, está por los montalistas, y habían otros más que, bueno, que estaban siendo amenazados ese conocimiento. Hay un texto, no me acuerdo dónde está exactamente, pero hay un texto donde dice, Padre, así dice, Padre, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía, haciendo referencia a Jesucristo. ¿Cómo Jesucristo, siendo el Padre, dice que no se haga su voluntad? A menos que usted quiera meterse a nestoriano y diga que hay dos personas dentro de Jesucristo o dos entes, eso es otra cosa. Hay mucho, mira, para la Santa Trinidad podemos coger otro día y hablar sobre la Santa Trinidad, pero hay demasiados, muchos textos que evidencian que Dios es uno en tres personas distintas. No son manifestaciones, son tres personas distintas. ¿Cuánto me queda, hermano? 50 segundos. Bueno, está la teofanía de Mambre, que está en Génesis 18:3, lo puede ver ya desde ahí, y en Génesis 1:26, que habla también ya de que hagamos al ser, haciendo referencia a la Santa Trinidad. Pero bueno, eso lo podemos hacer una referencia en otro momento, un debate, si quieres, sobre la Santa Trinidad. Ya. Bueno, ahora, Mónico, vas a formular tu segunda pregunta a Héctor Arratia. Tienes un minuto para formar tu segunda y última pregunta. Adelante. Muy bien. Sabiendo, como dice en Mateo 16:19, de que esta iglesia de Cristo está protegida por el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios, por el mismo Cristo, que fue que envía el Espíritu Santo. Y en Hechos, en Mateo 16:19, sí. Y, ¿qué más? No me acuerdo más. Pero bueno, vamos a dejarlo. Mateo 16:19 dice que la iglesia estará hasta el fin de los tiempos. ¿Puedes indicarme, Héctor, dónde están la lista de tus obispos desde el comienzo de siglos hasta hoy en día? Sí, bueno, Héctor, un segundo. Ok, Héctor Arratia, tienes exactamente 3 minutos, para responder esta pregunta. Adelante, Héctor. Mi amado hermano, todos los hijos de Dios fueron dados a través de 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. Esos son los 5 ministerios que tiene la iglesia. Pero ahora viene lo más importante. El Señor jamás determinó una jerarquía, porque dijo, el que quiera ser primero, sea postrero. No hay jerarquía en la iglesia del Señor. El mismo, creo que en el 1:5, a ver si lo encuentro en este momento. Déjame buscar aquí en Primera de Pedro, en el 5 creo que es. Aquí está. Primera de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros
yo anciano también con ellos. Es un anciano, no dijo yo soy un apóstol, yo soy un obispo, no. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, cobrando indulgencias, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío. Eso sería jerarquía. Yo soy el Señor, tú eres el esclavo. Eso es señorío, no como teniendo señorío. Así que no me pida ni obispos, ni pastores, ni nada de eso. No. ¿Sabía usted que hay un solo ministerio vigente en la iglesia de Dios? Se llama evangelista. Pastores, yo soy el buen pastor, dijo el Señor. Por lo tanto, lo otro, filo con lo otro. Son unos mentirosos, unos falsos. Esos son. Yo soy el buen pastor. Si tenemos un buen pastor, ¿para qué queremos más pastores? ¿Aló? ¿Para qué queremos cardenales? ¿Para qué quiero obispo? ¿Para qué quiero maestro? Yo, el Señor y el maestro. ¿Aló? A nadie llaméis maestro, rabí, porque uno solo es vuestro maestro, el Cristo. Señores, no entienden la Biblia. La iglesia mundial, mi amigo, no entiende las escrituras porque no son ungidos de Dios, entonces no pueden entender lo que es del Espíritu. Se lo digo con humildad, pero por favor, esto tiene que llamar a un concilio, tienen que... Acabó su tiempo, Héctor Arratia, gracias, muchísimas gracias, acabaron sus 3 minutos, su respuesta. Ahora, Héctor Arratia, tienes un minuto para formular tu segunda y última pregunta. Adelante, Héctor. Sí, cómo no, es dura la pregunta, no se sienta obligado a responderla, dígame no puedo, si no quiere, si no puede. Dígalo con sinceridad nomás. La pregunta es esta: ¿por qué su iglesia persevera en el sacerdocio tradicional si el Señor abrogó la ley y todos los ritos del templo? Voy a dar los versículos ahora para demostrar lo que estoy diciendo. No hay sacerdote en el cristianismo. No hay sacerdocio en el cristianismo, porque el Señor, tenemos un sacerdote para siempre bajo el orden de Melquisedec. Uno, un sacerdote para siempre bajo el orden de Melquisedec. Segundo, con una ofrenda, con un sacrificio, hizo perfectos para siempre a los suyos, a sus santos. Perfectos para siempre. A los suyos, a su iglesia. Con un sacrificio. Entonces, si fueron abrogados los sacrificios, ¿para qué siguen sacrificando a Jesucristo? Acaba de concluir su minuto para preguntar. Lo siento mucho. Ha concluido su minuto para hacer la pregunta. Ahora, Mónico Vázquez, tienes exactamente 3 minutos para responder a esta pregunta. Adelante. Esa pregunta es muy amplia, pero bueno, voy a tratar de contestarla en 3 minutos. Es muy amplia. Si usted ve, tiene una confusión, nuestro amigo Héctor tiene una confusión, él confunde el ministerio sacerdotal según y a la manera de Cristo, y Cristo es a manera de Melquisedec, con el ministerio sacerdotal levítico. Son dos cosas muy distintas. Fíjese que en el ministerio sacerdotal levítico tienen un sumo sacerdote. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Estoy haciendo una alegoría, una analogía para que usted vea. Cristo es nuestro sumo sacerdote. En el Viejo Testamento, el sacerdocio levítico, el pueblo de Israel era un pueblo sacerdotal completo. Era una real. O sea, eso completo era un pueblo sacerdotal. Creo que eso está en Reyes, si no mal me acuerdo. Creo que lo dice por ahí. O en Levítico, no me acuerdo exactamente. No me acuerdo exactamente. No, en Éxodo, por ahí en Éxodo. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, capítulo 2, creo que es, capítulo por ahí, nos dice que el pueblo, el nuevo pueblo de Dios es un pueblo de sacerdote también. Ahora, en Hebreos, capítulo 9, Pablo está haciendo una alegoría de esos sucesos y habla también de lo mismo y habla del sumo sacerdote. El sumo sacerdote entraba una vez al año. Cristo es nuestro sumo sacerdote que entró una vez y para siempre.
Y habla también de los sacerdotes que estaban encargados, los ministros sacerdotales que están encargados del culto y de la mesa de los panes. Y ese no hace referencia al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque son ellos. Lo tenemos en el mismo Juan, en Juan cuando le dice, Jesucristo le dice, hagan, esto es mi cuerpo, refiriéndose al pan, y al vino, esta es mi sangre. Hagan esto en memoria mía. Esa memoria no es un recuerdo. Amnesis no es un recuerdo. Es hacer lo mismo que hacían en Éxodo. Y si usted sabe, usted es judío mesiánico, usted sabe lo que hace el Pesaj. El Pesaj nunca hace un recordatorio. El Pesaj hace una venida, o sea, trae otra vez en este tiempo, en el momento del Pesaj, ese momento, ese suceso que pasó. Lo mismo que pasa aquí. Y ese es un sacrificio. Porque ellos están haciendo un sacrificio de las cosas que pasó, trayendo y ofreciéndolas al Señor ese pan y ese vino y toda la comida. Lo mismo que está haciendo los apóstoles. Y más todavía, cuando Jesús le dice, a quien ustedes perdonen, le quedan perdonados. Y le dice más todavía, de la misma forma que el Padre me envió. ¿A qué fue que envió Padre a Jesucristo? A morir y perdonar los pecados, ¿verdad que sí? Eso mismo hacen ustedes. Ustedes van a perdonar y hacer lo mismo. ¿Se lo dijo a los judíos o se lo dijo a los apóstoles? Que son del Nuevo Testamento. Ahí está el ministerio sacerdotal. Bueno, es un resumen más o menos compioso. Así que... Muchísimas gracias. Concluido el tiempo de Mónico Vázquez, sus 3 minutos de respuesta. Y con esto termina y concluye este debate. Exactamente 1 hora con 36 minutos y 23 segundos. Vamos a pasar hasta... Quiero hacer una invitación. Sí, ¿quería hacer algo, Mónico? Quiero hacer una invitación a Héctor Arriata para hacer un debate dentro de unos cuantas semanas más sobre la jerarquía, si es bíblica o no. Si está dispuesto, bueno, tiene que hacerlo aquí. Pónganse de acuerdo en privado sobre este debate. Bueno, a mí también me gustaría que hicieran un segundo debate, o mejor dicho, un tercer debate, porque este es su segundo debate, y ambos pues se pondrán de acuerdo en privado sobre este tercer debate, si eso ocurre, esperemos que sí, tanto Héctor como Mónico. Quiero agradecer a ambos participantes, tanto a el evangelista nazareno Héctor Arratia, nos ha acompañado en vivo y en directo desde Chile y desde el municipio de Juncos, en la isla de Puerto Rico. Nos ha acompañado en vivo y en directo el apologista cristiano católico Mónico Vázquez con este tema de cuál es la iglesia que edificó Cristo. Quiero agradecer también al dueño de este canal, a Elmer Arana, al hermano Elmer Arana, por habernos prestado este canal. Muchísimas gracias, Héctor. A todos los que han participado viendo este debate a través de las pantallas de sus computadoras. Vamos a pasar en estos momentos a Héctor Arratia para su minuto de despedida. Adelante, Héctor. Qué grato es poder conversar así, con respeto, con conocimiento, ¿ya? Ha sido un excelente moderador, amigo Max, realmente, Max, de caballero, excelente tu participación y excelente tu moderación también. Te lo agradezco infinitamente. Muchas gracias. Mónico, también muy grato conversar siempre contigo. Para mí esto no es una pelea ni es un debate, es una conversación agradable en la cual ambas partes hemos puesto lo mejor que hemos podido para la gloria de Dios, ¿ya? También mi reconocimiento para Elmer Arana por facilitarnos esto y por sobre todo, hermanos, me voy a tomar 30 segundos para hacer una bendición, si me lo permiten, ¿ya? Para los que estén viendo y para todos. Padre Altísimo, estamos en tu presencia para darte gracias. Glorifícate en cada uno de nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Que sea tu palabra morando en cada uno de nosotros, que sea tu paz, tu amor, tu misericordia. Señor, doy una bendición de salud para todos los hogares, para toda persona, para toda familia que esté viendo esto, una bendición de salud. Sea reprendido todo espíritu de enfermedad de sus cuerpos y de sus hogares. Que sea tu luz admirable sobre todos los corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate, Señor. Amén. Gracias, mi hermano. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar con Mónico Vázquez desde Juncos, Puerto Rico, con su tiempo de despedida. Adelante, Mónico.
Bien, pues muchas gracias a Max López Calvo, al amigo y hermanito Héctor Aratia, un abrazo desde Puerto Rico, se le quiere mucho desde acá. Y gracias por pues, compartir un ratito conmigo este interesante debate. Yo tengo que serle sincero, yo me vine a preparar hace 2 días, no, hace 2 días, así que, pero ya el tema lo sabía, así que es cuestión de refrescarnos. Y pues, y no sin antes agradecerle al dueño del canal, Elmer Arana, y de indicarle también a ustedes, hermanos, que pueden comprar su libro, un libro interesante y buenísimo. ¿Cómo es que se llama el libro? A mí se me olvida el nombre. Una historia de mi vida, creo que se llama, Una historia de mi vida, del hermanito Elmer Arana. Está muy bueno, y el mío ya viene de camino, espero que llegue. Así que, y pues quiero agradecer a todos los que estuvieron viendo también, e indicarle también que este video va a ser tomado y se va a poner en Huella Católica también, para los que son suscriptores de Huella Católica, se beneficien sobre eso también. Algo más, pues cúbranse, manténganse siempre en oración. Esto es algo pasajero, esto va a pasar, créanme que sí, va a pasar. Así que pongan su fe en Cristo Jesús, que es lo más importante, y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Muchas bendiciones y muchas gracias. Chao, Max. Bueno, Gracias. bueno, hermanos, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Este es el final de este debate, que ha durado exactamente 1 hora con 41 minutos y 20 segundos. Que Dios Todopoderoso los bendiga hoy, mañana, siempre, y los acompañe. Hasta pronto. Amén. Bendiciones.